Bien, vamos a comenzar nuestra exposición o esta tarde brevemente, sí, algunas pinceladas de acuerdo sobre el rostro de Cristo, el rostro moral de Cristo, unos pasajes, reflexionar en la Escritura sobre la parte importante, ¿no? El rostro moral de Cristo, ya que no tenemos argumentos o documentación para saber cómo era físicamente, aunque se ha intentado pintar de muchas maneras a lo largo de la historia, el rostro físico de Cristo no lo sabemos, pero sí tenemos algunas pinceladas en la Escritura sobre el rostro moral. Por ejemplo, sabemos que era un rostro intrépido, un carácter intrépido. Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, confirma su identidad, asume a qué ha venido a esta tierra, es valiente, es intrépido, es decir, no elude su responsabilidad, afirmó su rostro. Es una expresión de su carácter. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de Jesús. Es un rostro también severo, no es solo un Jesús bondadoso, sino que también los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es decir, no es que Dios no actúe de forma condicionada ante unos y otros, sino que las acciones, realmente el sufrimiento, lo que vivimos muchos de nosotros, o este planeta y toda nuestra historia, esa parte de la maldad, de la malicia, del mal, es muy severo el rostro del Señor sobre esos actos y sobre aquellos que lo van a defender. Al fin y al cabo es atentar contra su creación, que es la vida, y la vida en gozo. Así que es un rostro severo ante el mal. También es un rostro obediente. En Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, su rostro es un rostro de obediencia. No es Jesús que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. No es un Dios. Es como un Dios, haces lo que quieres, ¿no? Como soy Dios, hago lo que quiero. Bueno, pues no. Es decir, se sacrifica, se humilla, es obediente, nos da ejemplo, pasa por estas situaciones complicadas, y también es un rostro despreciado. Entonces le escupieron en el rostro, Mateo 26:67, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Es decir, es un rostro que hemos despreciado y seguimos haciéndolo, no todos, por supuesto, pero que ya vivió él en su propio cuerpo y en su propio espíritu, ¿no? En su propio ánimo, como, bueno, se burló, nos burlamos de él, y esto fue despreciado. Pero no es un rostro que se quedase ahí en ese desprecio, porque el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 29, nos dice: entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. O sea, al orar se percibe en Jesús un rostro que no se puede describir, es un rostro resplandeciente, es una transfiguración, un monte de la transfiguración, y Jesús tiene un rostro al orar. De nuevo vinculamos la oración, fue un momento angustioso, pase de mí esta copa, pero un rostro obediente. Ahora es un momento glorioso, es un rostro resplandeciente. Bien, también lo hemos visto delante de ellos. Un nuevo texto en Mateo 17:2, se transfiguró, ¿veis? Delante de ellos resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es decir, esto percibieron en ocasiones cuando Jesús oraba, y ahora de forma física y literal, en un monte, en una naturaleza, ante un acontecimiento. Hay varios testigos ahí
¿no? Ese rostro es un rostro transfigurado, es un rostro que accede en cierto modo a esos destellos de bondad y de santidad que viviremos todos. Ahora bien, ¿por qué es importante esta temática? ¿Por qué nos interesa vislumbrar este rostro de Jesús? Bueno, aparte de que al acercarnos a Jesús nos acercamos a Dios y por lo tanto al acercarnos a Dios nos acercamos a Jesús, contemplar este tipo de religión no humana, no de hombres, sino del mismo Jesús, de la misma Biblia que nos llega a nosotros de forma pura, vemos que por la teoría de la contemplación, cuanto más miramos, observamos, más nos parecemos, más nos amoldamos, pues podemos comprender cómo es este Jesús. Y esto es lo que hicieron sus seguidores. Mirad en la carta de Juan, dice así lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante a Jesús, referente a Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, lo que hemos contemplado, ¿verdad? Eso os anunciamos, eso os decimos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Se resume la comunión, lo que tienen en común, la comunidad, y lo que el credo calcedónico resumirá el credo de Nicea también, ese Jesús verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Pero observemos que en esa contemplación que estos seguidores, al fin y al cabo, los primeros van a morir todos martirizados o incluso Juan exiliado, es decir, no ganan nada afirmando el rostro, respondiendo a Jesús, a las enseñanzas de él, todo lo contrario. Por eso el relato es más verosímil, el relato de quién es Jesús, el relato de la resurrección de Jesús, porque no inventaron, es decir, no escribieron, no testificaron asuntos que les vinieran bien a ellos, sino todo lo contrario. Y sin embargo, no dejaron de hacerlo porque realmente estaban impactados, estaban transformados. Y esto es lo que comparten con nosotros incluso hasta nuestros días. Lo que hemos visto y oído, es decir, lo que han visto, lo que han contemplado de ese rostro de Jesús, que produce al contemplar, al acercarse a Jesús, si pasamos tiempo con Él, si nos importa Él de verdad, seremos transformados. San Pablo en Corintios lo dice así en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, se cumple una ley clara. No podemos estar mirando a otro lado, miramos al verbo tocante de vida. Y así somos transformados porque hemos contemplado, hemos mirado ese rostro obediente, intrépido, ese rostro despreciado, pero transfigurado, transformado, y que damos testimonio de que ha cambiado nuestra vida. Bueno, porque esto ocurre hoy en día, pero también ocurre en algunos de los seguidores del Maestro, como por ejemplo el conocido como primer mártir cristiano o Esteban, ¿verdad? Mirad cómo él en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 15, dice: entonces todos los que estaban sentados. Bien, este mismo Esteban lo vive. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aquí ya no es Jesús, sino una persona transformada por Jesús. Y como resultado, tiene mucho éxito en la vida, tiene mucho dinero, grandes posesiones. No, como resultado de seguir a Jesús, lo apedrean y muere.
pero el rostro suyo es el rostro de un ángel, o como el rostro de un ángel. ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Cómo es la mía? ¿Cómo afrontar esta importante idea sobre el rostro moral de Cristo, sobre su enseñanza, y aplicarla en el campo de un sufrimiento o de una recuperación efectiva de una adicción? Bueno, varias partes, ¿no?, hemos destacado. Por un lado tenemos la figura de alguien que ha pasado por nuestra situación, ¿vale? Es decir, que es capaz de entendernos. No es un Dios lejano al que hay que adorar o entender bajo otras personas que nos hablen de Él. Esto pueden ayudarnos, pero finalmente el contacto es tú y Él. Esto es muy importante. Tú y Él. Él y tú. Dios con Abraham cayó en rostro en tierra a Abraham cuando le dio ese legado, ¿no? Ya no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham. El adicto debe encontrarse con Jesús y ya no te llamarás más. Ya no serás más. Ya no vivirás más la adicción. A partir de ahora vamos a cambiar esto. Aunque la adicción, la enfermedad permanezca allí, no importa, porque el contacto con el Shaddai, con Todopoderoso, es tan fuerte que a partir de ahí se produce una nueva identidad, que hay que trabajarla y que va a pasar por distintas etapas y momentos, como los que vivió Jesús, severo ante el mal, en nuestro caso en la adicción, severos, serios ante lo que nos va a hacer daño, no frivolizando, no riéndonos de todo, porque a veces en las distintas fases de una adicción, cuando no hay conciencia de enfermedad, no tomamos en serio algunos asuntos. Jesús fue severo contra aquellos que hacen el mal y contra el mal. Y por supuesto, un rostro obediente con el tratamiento y sobre todo la contemplación. Si miramos, contemplamos a Jesús, pues es muy posible, es lógico que nuestra vida tenga otro tipo de objetivos que si no lo miramos. Pero no se trata de mirarlo desde la literatura o desde la religión o desde lo religioso, se trata de mirarlo desde un encuentro trascendental, desde algo que verdaderamente impacte. Y esto es algo que se produce de forma milagrosa y que es muy útil en el campo de las adicciones.